recordarme. Listo, entonces aquí podemos ver en esta imagen los hidrogramas, ¿verdad? Tenemos el hidrograma de escorrentía, netamente la escorrentía, y en el gráfico acá, en el gráfico inferior, tenemos el hidrograma con el hidrograma de escorrentía y el hidrograma de flujo base, ¿verdad? Ya habíamos hablado por qué se produce este flujo base, por ejemplo, en los sistemas de alcantarillado. ¿Qué dice el señor Tufiño? ¿Por qué se produce el flujo base en los sistemas de alcantarillado? ¿A qué se debe? Señor Tufiño. El flujo base. Sí, ¿a qué se debe el flujo base? Debido al caudal sanitario y al caudal pluvial. No, pues no. ¿Cómo va a ser el flujo base? Por ejemplo, si usted destapa este momento un pozo, ahorita al menos en mi sector aquí en Quito no está lloviendo. Si destapa usted un pozo, usted mira que hay agua ahí, pero no está lloviendo, entonces no se debe al agua pluvial. ¿A qué se Entonces debe, señor? al caudal sanitario, entonces. Yeah. ¿Y de qué está compuesto el caudal sanitario? El caudal sanitario está compuesto de las descargas de los domicilios, el caudal industrial, el caudal de conexiones cerradas, el caudal de infiltración. Ya, se conoce como aguas residuales, ¿verdad? Sí. Y señor Tufiño, y en los ríos también se produce el mismo hidrograma, ¿no es cierto? Cuando llueve se incrementa la onda decrecida y tienen estos picos, pero si es que no llueve hay un caudal base. ¿De dónde viene el caudal base en los ríos naturales? El caudal base en los ríos viene del proceso de la lluvia, de la infiltración, se produce un agua subterránea. Se produce el caudal de los ríos. Ya son los flujos subterráneos, ¿sí? Sí, Por flujo infiltración. subterráneo. Sí. Perfecto, pero no es de la lluvia, ¿no? Porque recuerde que no está lloviendo, pero tiene siempre un caudal base, es porque hay acuíferos internos, hay flujos subterráneos, hay alimentación de los páramos, etcétera, ¿sí? Sí. Ok, podemos ver en esta gráfica, ¿verdad? Aquí tenemos una cuenca compuesta, una cuenca impermeable y una cuenca permeable, ¿verdad? Ya les había manifestado que los dietogramas en modelación hidráulica se grafican de arriba para abajo. Los dietogramas, no, los dietogramas, los de la lluvia. Y los hidrogramas podemos ver es para arriba. Entonces, por ejemplo, en el área impermeable podemos ver, de acuerdo en respuesta a este evento de precipitación, el hidrograma se produce inmediatamente, ¿verdad? Aquí en el área permeable, el hidrograma es más atenuado debido a que existe infiltración. Si queremos saber cómo es el hidrograma de escorrentía a la salida de la cuenca, podemos ver aquí este hidrograma compuesto, no tanto del área impermeable como del área permeable. Entonces, la escorrentía, como les había dicho yo, es lo que nosotros debemos calcular, obtener, porque esa cantidad de agua es la que va a ingresar a nuestro sistema y en función de eso lo vamos a diseñar. Entonces, la transformación de un dietograma en un hidrograma tiene dos cosas fundamentales, ¿verdad? Las pérdidas que ya habíamos hablado al inicio, que es las pérdidas, tenemos pérdidas iniciales, que estas son por intercepciones y depresiones. Tenemos las infiltraciones y las evapotranspiración, ¿verdad? ¿Y qué es la lluvia efectiva? La lluvia efectiva es la cantidad de agua que queda de la lluvia total una vez que restemos las pérdidas. Es decir, aquí tenemos esta ecuación simple de balance de masas, ¿verdad? Donde dice la precipitación total es igual a la precipitación efectiva más pérdidas, ¿sí? La precipitación total es la precipitación efectiva más las pérdidas. Entonces, vamos a ver cada uno de estos elementos brevemente de que está compuesto las pérdidas. Por ejemplo, la intercepción. Como les había dicho yo, la intercepción es la cantidad de agua que es interceptada de la lluvia total, sea
estructuras, obras civiles o por vegetación, depende de qué esté compuesta su cuenca. Es muy difícil realmente de cuantificar, ¿no? Es muy difícil. Se puede estimar que varía del 5 al 40%. Es que depende realmente, esta cantidad de agua depende de cómo está compuesta el área de estudio, ¿no? Depende de la densidad y tipo de vegetación, del tipo de infraestructura civil que exista, depende del tipo de lluvia, clima, estaciones, etc. Si no se dispone de esta información, existen métodos empíricos para determinar este tipo de intercepción o valores teóricos. Sí, existen valores teóricos para cuantificar la intercepción. La otra pérdida es por depresiones. ¿Esta a qué se debe? Estas pérdidas se debe, ustedes han visto en las superficies, hay oquedades, ¿no? Hay pequeñas depresiones mismo donde se puede acumular el agua y se forman estos tipos de charcos, ¿sí? Estos tipos de charcos se forman. Igual es muy difícil de cuantificar. Se puede estimar que puede variar de 2 a 4 milímetros o aquí hay una tabla, ¿no? Una tabla referencial que dependiendo del tipo de terreno nos da la altura que pueden recomendarnos que se puede retener en las superficies, ¿sí? Lo que es ya estas pérdidas por este otro tipo de pérdidas, este sí es muy significativo dependiendo si hay varias áreas, grandes áreas permeables, ¿no? Este sí es bastante significativo. Entonces, ¿qué es el proceso de infiltración? No es más que el proceso de transición del agua entre la superficie y las capas interiores del suelo, debido a qué tipo de fuerzas gravitacionales y fuerzas capilares. La infiltración se puede medir en milímetros por hora, en metros por día, depende, ¿no? De cómo es el tipo de suelo. Y esta cantidad de infiltración depende de varias condiciones. Por ejemplo, depende de las condiciones de la humedad del suelo anterior o antecedente. No es lo mismo la infiltración si, por ejemplo, los días anteriores se ha presentado precipitaciones varios días, ¿verdad? Y el suelo se encuentra, puede ser que se encuentre saturado o medianamente saturado. Si se encuentra saturado, apenas llueve, realmente no se va a producir mucha infiltración, sino que va a escurrir. Depende de la cobertura del suelo, es decir, si en su cuenca es natural o es semi-urbana. Por ejemplo, depende si existe pasto, existe áreas impermeables, existe matorrales, bosques, suelos sin vegetación, entonces depende de ese tipo de cobertura que tengamos en la cuenca. Depende de las propiedades geológicas y del suelo, como por ejemplo la porosidad, conductividad hidráulica, capilaridad, granulometría, compacidad, textura, estructura, ¿sí? Ustedes ya hicieron ensayos en mecánica de suelos, en ensayo de materiales, ya pasaron las asignaturas de geología, entonces creo que sí deben conocer muy bien estos términos, por ejemplo, de porosidad, conductividad hidráulica. No sé si recuerdan el ensayo que hicieron en mecánica de suelos de conductividad hidráulica. ¿Qué me comenta el señor? A ver, señor Pinango, ¿sí está el señor Pinango o no? Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días. ¿Qué me comenta Ronnie? No recuerdo mucho, pero lo que respecta a lo de a lo que era lo de retención de aguas, eso sí, sí recuerdo, pero no me recuerdo mucho lo de la conductividad hidráulica. Porque ahí todos los ensayos de lo que realizamos con respecto a materiales sí hicimos, con absorción y todo lo que respondía a eso. Pero de ahí Ya, conductividad hidráulica sí no me recuerdo mucho. ya. ¿Y qué es textura y estructura del suelo para usted? Estructura y estructura. La estructura creo que es la composición del suelo y la estructura sí, no sé, la estructura creo los componentes que formaban parte del suelo y ahí gran parte de eso, los espacios que permitían el paso del agua, que eso sí me recuerdo que había por acción la capilaridad y por acción de gravedad y la otra que era la hidroscopía. Esas tres fases sí me acuerdo de procesos de agua, para lo que refería a lo que era procesos de agua.
Bueno, no nos ha contestado correctamente, ¿no? Entonces, chicos, por favor, revisen estos términos que hemos colocado aquí, no son términos que ustedes ya lo saben. Entonces, revisen, puede haber preguntas en las pruebas o lecciones orales. ¿Qué significa porosidad, conductividad hidráulica? ¿A qué se refiere? ¿Cómo se la obtiene? ¿Qué ley aplica aquí? Lo mismo lo que es granulometría, compacidad, textura, estructura, ¿no? Entonces, por favor, revisen claramente esos términos que ustedes seguramente ya lo estudiaron en las asignaturas de geología, geotecnia, mecánica de suelos, ensayo de materiales. Eso es seguro que ya lo realizaron, ¿ok? Porque la infiltración depende de estas características geológicas y del suelo, ¿ok? También la infiltración depende de la temperatura ambiental y de la pendiente, ¿verdad? No es lo mismo la infiltración en un terreno que tenga una pendiente elevada que un terreno que tenga una pendiente plana. Señor Chiluisa, ¿cuál tendría mayor infiltración de los dos? ¿El que tiene mayor pendiente o el que tiene menor pendiente? Mayor infiltración, el que tiene menor pendiente. Exactamente, ¿no? Un terreno horizontal, por ejemplo, va a tener mayor tiempo el agua retenida ahí, entonces va a producirse mayor infiltración, ¿verdad? Sí. Gracias. Recuerden que la infiltración no permanece constante, no varía en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Por ejemplo, en un área de estudio, si tenemos diferentes tipos de cobertura, entonces no va a ser la misma cantidad de infiltración en esa área, ¿verdad? Y en el tiempo tampoco, porque como los habíamos mencionado, ¿no? Conforme se presenta la precipitación, el suelo se va saturando. Entonces, si se va saturando, la capacidad de infiltración va disminuyendo, ¿sí? Conforme se vayan llenando los poros de agua. Entonces, ¿qué significa la capacidad de infiltración? Se conoce como F. Es la capacidad máxima potencial que tiene el suelo para permitir la incorporación y almacenamiento del agua en el caso que la disponibilidad en la superficie fuese suficiente. Es decir, si la intensidad de lluvia es menor que la capacidad de infiltración, toda el agua se va a infiltrar. Pero si la intensidad de lluvia es mayor que la capacidad de infiltración, el agua que pasa satura el suelo y se va a encharcar, ¿verdad? Y la superficie simplemente va a escurrir, ¿ok? Entonces, como se les pone aquí, la capacidad de infiltración no es constante en el tiempo, decrece a medida que el volumen infiltrado aumenta hasta alcanzar un umbral mínimo correspondiente a la infiltración para un suelo saturado, ¿ok? Hay un caso especial que podemos considerar, por ejemplo, la infiltración constante, ¿sí? Cuando tenemos pocas áreas impermeables y tenemos mediciones de intensidad y de escorrentía. Entonces podemos analizar en ciertos casos, podemos considerar que la capacidad de infiltración es constante, como vamos a ver en estos casos. Ustedes pueden ver aquí este yetograma es la lluvia total. Está dividido este yetograma, pueden ver aquí en esta línea, ¿verdad? Está dividido por una línea que significa el phi. Este phi es un constante de infiltración, ya lo vamos a ver. Entonces, abajo de esta línea phi, todo lo que está abajo del yetograma son las pérdidas que se producen por infiltración o por cualquier otro medio, ¿no? Son las pérdidas. Y todo lo que está arriba es la lluvia neta, es decir, la escorrentía. Si sumo yo todas las pérdidas más la lluvia neta o lluvia efectiva, tenemos la lluvia total, ¿ok? Entonces, la capacidad de infiltración media es igual a este índice de infiltración media conocido como phi, que igual se lo mide en milímetros por hora. Tenemos aquí, ¿no? El yetograma, tenemos la línea del phi, tenemos la lluvia total y tenemos aquí las pérdidas, ¿no es cierto? Esta lluvia efectiva, lo que está arriba del phi, lo que está arriba es lo que produce el volumen de escorrentía. Entonces aquí dice volúmenes de pérdidas. Aquí es el volumen de pérdida, lo que está acá abajo. Es igual a la lluvia total, a todo el yetograma, menos el volumen de escorrentía, es decir, menos la lluvia neta.
¿Sí? Si no entienden algo, me preguntan, por favor, chicos. ¿Ok? ¿Qué es el coeficiente de escorrentía? Ustedes ya lo han visto en hidrología. El coeficiente de escorrentía no es más que la cantidad de lluvia, un porcentaje de lluvia, la que escurre de la lluvia total, ¿verdad? Por eso estoy dividiendo el volumen de escorrentía para el volumen de lluvia total. Entonces, es una cantidad de la lluvia total que está escurriendo. Y es un coeficiente adimensional que varía de 0 a 1. ¿Ok? Tenemos este gráfico aquí, ¿no? Este hietograma y este hidrograma. Entonces podemos ver aquí el hietograma. Aquí tenemos el índice phi. Lo que está abajo del índice son las pérdidas y lo que está arriba es la lluvia efectiva o lluvia neta y es lo que produce este caudal directo o de escorrentía. Por eso dice aquí lluvia efectiva es igual al caudal directo. La lluvia total es igual a la precipitación efectiva más el phi index, ¿sí? Y el caudal total es el caudal directo más el caudal base, ¿ok? Este índice de infiltración media lo podemos, o cómo se lo expresa, ¿no? Matemáticamente puede ser expresado como el promedio de lluvias sobre cuyo valor el volumen es el volumen de escorrentía. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Dice aquí, es el promedio de lluvias sobre cuyo valor es el volumen de escorrentía. Eso es lo que está diciendo. Nuevamente, ¿no? Si la intensidad es menor que el phi, entonces realmente todo se va a infiltrar, ¿no? Todo se infiltra. La tasa de infiltración va a ser la intensidad porque todo se va a infiltrar. Pero si la intensidad es mayor que el phi, entonces nosotros podemos calcular el phi con esta fórmula, donde dice P es la precipitación total, menos R es el volumen total de escorrentía y TE es el tiempo es el tiempo de exceso de la lluvia, o sea, es el tiempo total en el cual la intensidad es mayor al phi. En este ejemplo, por ejemplo, si tenemos aquí 1 hora y 2 horas, el tiempo es 2 horas de este TE, pero si hay otras barras del hietograma aquí, por ejemplo, si hay otras barras, pero que están inferior al phi, esas no se consideran, ¿no? El TE solamente es el tiempo en el que la intensidad es mayor al phi, es lo que está diciendo aquí, ¿ok? Entonces vamos a hacer este ejemplo, chicos, por favor, copien el ejercicio. Tenemos una cuenca de 36 kilómetros cuadrados en donde dice que se midieron tanto el hietograma como el hidrograma, tenemos en las dos figuras. Entonces me dice determinar el índice de infiltración media que tuvo durante la tormenta, es decir, me está pidiendo dónde está el phi. Esta es la lluvia total, dónde está el phi. Pero sí tenemos el volumen de escorrentía directo, ¿no? Hay diferentes formas de separar en los hidrogramas el caudal base de los caudales pico. Eso ustedes ya lo han de haber estudiado en hidrología aplicada. No voy a repetir aquí porque inclusive muchos compañeros de ustedes me dijeron que todos estos temas abarcaron y estudiaron ampliamente en hidrología aplicada. Eso no voy a explicar aquí, ¿no? Pero para facilitar este gráfico aquí simplemente unimos en línea recta. Entonces, chicos, ¿cómo saco el volumen de escorrentía aquí? ¿Alguien tiene una idea, muchachos? A ver, Cintia. Sí, Inge. Tocaría sacar el área de la de... Ahí está representado el volumen de escorrentía, tocaría sacar el área. A ver, ¿cómo sacaría? Ayúdenos calculando el área de ese triángulo prácticamente, ¿no? A ver, serían las 16 horas menos 6, que serían 10 horas. Perfecto. Y esto, como tenemos el caudal en metros cúbicos sobre segundos, tocaría transformar a segundos. Entonces tendría una base de 10 por 3600 y también tendríamos que multiplicarle por 7, porque ahí tenemos ya la altura. Porque 7 es la altura del triángulo, ¿verdad? Ajá. Y dividido esto para 2 me da 126,000. Ese sería mi volumen. 126,000, ¿qué cosa? Metros cúbicos. Perfecto, perfecto. Muy bien, Cintia. Gracias, Cintia. No tiene participación en clase. Entonces, Cintia ha sacado 126,000 metros cúbicos del volumen de escorrentía.
Si yo quiero obtener, muchachos, la altura efectiva en milímetros, ya no Cintia, no, sino que quiero de otro chico o chica. Entonces, ¿cómo obtendría la altura efectiva, muchachos? ¿Qué dice Freddy? Sí, ingeniero, sería el volumen de la lluvia efectiva dividido para el área. Perfecto. Entonces, el volumen que sacamos de 126,000 metros cúbicos dividido para el área, que es 36 kilómetros. ¿Cuánto saldría eso, Freddy? Pero tendríamos que transformarle a metros. En kilómetros saldría 0.00035 kilómetros. Perfecto. Metros, no, metros, no Bueno, en kilómetros. metros sí, sí. Y 3.5 milímetros. Perfecto, Freddy, ¿ok? Listo, así hemos obtenido, ¿cierto? Este volumen de escorrentía es la altura de la lluvia efectiva, no es lo mismo, pero estamos sacando en milímetros. Perfecto. Ahora recuerden que el problema me dice, quiere saber dónde está el índice de infiltración media. Nosotros ya sabemos que la altura de lluvia efectiva es 3.5 milímetros. Perfecto. ¿No es cierto? Y recuerden ustedes, esa es la altura efectiva, ¿no? La altura efectiva es sumar la lluvia que está arriba del fin, ¿no? Sumo aquí, por ejemplo, si es que es 2 y 1, sería 3, ¿verdad? En las 2 horas. Entonces, la idea es encontrar la línea donde está la línea ubicada y sobre la cual es la lluvia efectiva. Entonces, vamos a hacer por prueba y error, no por tanteo. Asumimos que está en 4 milímetros por hora. Aquí asumimos que está la línea, en 4 milímetros por hora. Entonces, vamos obteniendo las lluvias cada hora, en este caso, cada barra, ¿ok? Entonces, si está en 4, ¿cuál es la lluvia efectiva aquí? Es 5.35 menos 4, 1.35. En la segunda hora sería 0, en la tercera hora sería 0, de 3 a 4 sería 0.45 y en las otras 0, ¿no es cierto? Si yo sumo todas estas lluvias en las 6 horas, tendría que darme la lluvia efectiva. Me da 1.8, es decir, es diferente de 3.5. Ahora hago para 3, igual, ¿no? Pongo en 3 y voy sumando todas las alturas de lluvia que me quedan encima, arriba de esta línea. Y tengo aquí los valores, me da 3.87, no es igual a 3.5, ahora hago con 3.15. Hago sumo igual y ahora sí obtengo 3.5, ¿no? Entonces, el phi, la capacidad de infiltración media es 3.15 milímetros por hora, ¿ok? Si yo necesito saber el coeficiente de escorrentía, recuerden, el coeficiente de escorrentía es lo que habíamos hablado acá, ¿no? En concepto es la cantidad de lluvia que escurre en referencia a la lluvia total, ¿verdad? Entonces tengo que dividir lo que escurre, es el volumen de escorrentía dividido por la lluvia total. Nosotros ya habíamos obtenido la lluvia de escorrentía, pero no sabemos el volumen total. Entonces, para sacar eso, tenemos que obtener todas las lluvias totales, o sea, voy sumando, ¿no? Toda la lluvia por cada hora. Voy sumando y tengo 18.46 milímetros. Transformo eso a volumen multiplicando por el área y tengo metros cúbicos. Y tengo entonces el coeficiente de escorrentía 126,000 dividido para este que saqué de los 664,560, eso es igual a 0.19 o el 19%. Samantha, ¿tiene alguna pregunta? Sí, no sé si me podría repetir cómo sacamos lo de la línea. Eso no le entendí muy El bien. phi. Ajá, Este gráfico, este cuadro de aquí, sí, ya. Esto hicimos nosotros por tanteo, ¿no? Primero asumimos que es 4, asumimos que es 3 y luego asumimos que es 3.5. Por ejemplo, Samantha, cuando está el 4, yo coloco aquí el phi index, yo ya sé la altura de la lluvia efectiva. Recuerde que la lluvia efectiva es esto, lo que está, la cantidad de lluvia que está sobre la línea del phi. Lo que está bajo la línea del phi son pérdidas. ¿Sí, Samantha? sí. Ya, entonces, pero yo en este ejercicio, yo ya sé la cantidad
de altura de lluvia efectiva, porque ya obtuve aquí, ¿no? Porque ya sabíamos cuánto era el volumen de escorrentía y sacamos esto, es 3.5. Lo que nosotros no sabemos es dónde está ubicada la línea, el phi, la línea del phi. Entonces, asumimos como primer cálculo que está en 4. Entonces, asumimos que está en 4 y vamos hora por hora sumando toda la lluvia que está encima o superior a la línea del phi. Sí, por ejemplo, si yo pongo aquí que está en 4, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer así, ¿verdad? Trazamos la línea, por ejemplo, que está aquí en 4, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Algo así. Entonces, lo que está arriba de 4, ¿qué es? En la primera hora, ¿cuánto sería? 5.35 menos 4, ¿cuánto es, Samantha? 1.35. Perfecto. De la hora de 1 a 2, 0. 0. En la hora de 2 a 3, 0. perfecto. En la hora de 3 a 4, 0.45. perfecto. Entonces, mire, ¿no? Eso hemos trasladado aquí. Y sumo, ¿no es cierto? Sumo. Si yo sumo todo lo que me está dando aquí, ¿qué tiene que darme? La lluvia efectiva que ya obtuvimos, lo que produce esta escorrentía. ¿Sí? Entonces, si yo sumo, me da 1.8. Quiere decir que el phi no está en 4. Entonces, para un segundo cálculo, yo asumo que el phi está en 3. ¿No es cierto? Ahora me vengo a 3. Perfecto. Y voy haciendo lo mismo. La primera hora, 5.35 menos 3 me da 2.35. 3.07 menos 3 me da 0.07. Y así voy haciendo, ¿verdad? Para todos. Y sumo, me da 3.87. 3.87 no es lo mismo que 3.5, que ya lo obtuvimos. Entonces ahora hago otro cálculo, pero con 3.15. Hago lo mismo y ahora sí me sale que 3.5 es igual a 3.5. Entonces, el phi en la capacidad de infiltración media es 3.15 milímetros por hora. Ya, Inge, muchas gracias. Ahí está mejor, está más claro, Samantha. Sí, ya entendí. Gracias. Perfecto. Chicos, si algo no está claro, por favor me dicen para que repita, ¿no? Porque ahora en a diferencia de los otros periodos, ustedes no van a hacer ejercicios de hidrología urbana, que sí lo hacían los otros periodos. Entonces, simplemente les voy a explicar aquí varios ejemplos, pero de todas maneras ustedes revisen en casa, por si acaso haya por ahí problemas en ejercicios, en pruebas o etcétera, porque ustedes como ya tienen que hacer el proyecto, yo quiero que se enfoquen más en el proyecto, en la resolución del proyecto, ¿no? Que este proyecto tiene que ser muy bien hecho, ¿no? Chicos, es la compilación de todo, ¿no? Vamos a hacer el cálculo de un sistema combinado. Entonces, por lo cual es indispensable que ustedes hagan muy bien ese trabajo, ¿no? Hagan muy bien ese trabajo. Entonces, esta parte de hidrología urbana no va a haber ejercicios que les mande a resolver a casa, porque sus compañeros, como les dije yo, sus compañeros del semestre sexto en el periodo anterior me dijeron que esto sí lo estudiaron, entonces estamos en una revisión. No, como Tania ya me pidió que lo haga más lento, perfecto, estoy haciendo más lento, pero no van a haber ejercicios, ¿no? No quiero saturarles de trabajo, sino más bien quiero que se concentren en el proyecto grande. ¿Ok, chicos? Entonces, listo, está claro, ¿no? Y está claro cómo se obtuvo también el coeficiente de escorrentía, ¿verdad? Tania tiene alzada la mano. Inge, con respecto al trabajo, teníamos algunas preguntas, no sé si las podemos realizar ahorita. Bueno, no ahorita, no al prudente, sino al final de la clase. Ya, entonces, lleguemos, ¿qué les parece, Tania? Lleguemos hacia el final, hasta donde llegamos con el paralelo 1, y luego, Tania, a ver, toma la palabra para decirme qué inquietudes tienen del trabajo, ¿ya? Ya, Inge, muchísimas gracias. Ok, listo. Entonces, listo, chicos, está claro cómo obtuvimos el coeficiente de escorrentía, ¿verdad? Sí. No sé si Samantha tiene otra pregunta o no, porque tiene alzada la mano, o era de la pregunta anterior. Era de la pregunta anterior, Inge, lo siento. Ok.
Este ejercicio, chicos, a ver, este ejercicio copien ustedes, copien el ejercicio y les voy a explicar en forma general cómo pueden obtener, ¿ok? Copien el ejercicio porque no está resuelto, no está resuelto aquí. Este ejercicio se lo puede resolver por dos formas, ¿no? Una se la puede resolver mediante la metodología que hicimos en este ejercicio o también podemos resolver aplicando simplemente esta ecuación de acá, donde tenemos lluvia total, escorrentía, dividido para el TE, ¿verdad? Y obviamente comparando con esto, ¿no? Entonces, muchachos, a ver, no sé si alguien tiene una idea cómo resolver este ejercicio. A ver, Edison. Ya, Inge, ¿me escucha? Sí. Ya, Inge, yo le hice igual como le hicimos el ejercicio anterior que explicó. Ya. Porque tenemos ya los datos que nos da de incremento de lluvia. Entonces también nos da lo que es la escorrentía, que nos da de dato de 5,8. Entonces la hacemos igual por tanteo, por medio de un yetograma. Ya, entonces, ya, esa es una fórmula, ¿cierto? Ustedes tienen que graficar, aquí está el yetograma, ¿no? Es conveniente que grafiquen el yetograma. Aquí tienen la escorrentía que es 5.8 centímetros, ¿ok? Y les dice que calculen el phi. Entonces, Edison dice que hizo... Sí, ahí me dio 0,58666. 0.58 ya le da el valor final. Sí, Inge, pero de ahí por el método de la fórmula, ahí me da 0,525. Ya, a ver. Y en la fórmula, ¿cómo calculó? Ahí, ¿verdad? Entonces, la fórmula tenemos lo que es el 5,8, que es de la altura total, ¿cierto? Tenemos la altura, que es de la altura total. Tenemos también lo que es el 10. Y de ahí tenemos lo que es el ¿Pero qué 100, es que sería 10? 8 ¿Pero horas. qué es 10? 10 es la lluvia, la altura de la lluvia. ¿Y cómo la obtuvo? Es sumando todos los incrementos de lluvia. Ya, es decir, la lluvia total, usted ha sumado 0,4 más 0,9 más 1,5, etcétera, y le dio 10 milímetros. Esa es la lluvia total. Y la escorrentía es, aquí dice 5.8. Entonces, si nos vamos a la fórmula, ¿sí? Si nos vamos a la fórmula, aquí ¿qué dice? Lluvia total, 10, ¿verdad? Menos 5.8, ¿cuánto le da? Menos 5, 10 menos 5,8 es 4,2. Ya, ¿y dividido para cuánto? Dividido TE. para 8, Inge, porque tenemos ahí nos da en la tabla que va de tiempo de 1 a 8. Entonces tenemos 8 horas. Perfecto, van 8 horas, ¿verdad? Perfecto, ok. ¿Eso cuánto le dio? Me dio 0,525. Ya, ¿qué unidades? El phi, a ver, el phi está en milímetros hora, Inge. Pero no, No, los datos nos dan centímetros, está en centímetros hora, Inge. perfecto, aquí dice los datos centímetros por hora. Perfecto. ¿Cómo sabemos si está bien o está mal ese valor que usted sacó? Haciéndole por el método
dibujando el dietograma y haciéndolo así, Inge, yo creo que el correcto es haciéndole por tanteo. Ya, o sea, aquí podemos ver, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Nosotros aquí, perfecto, Edison dice 0.525 centímetros por hora. Entonces, para saber si es que es correcto, entonces simplemente aquí podemos trazar el dietograma y podemos encontrar aquí para cada hora, ¿no es cierto? Si el phi es 0.525, entonces vamos restando, ¿verdad? 0.525 menos aquí le va a dar 0, ¿verdad? Sí, Sí, Edison. sí, Inge, pero no me da 0 con ese valor. ¿Cómo? Claro que tiene que dar 0, pues 0.525 menos 0.4 no será 0. Ah, aquí en la tabla, ay, sí, Inge. Claro, porque aquí el 0.525 Sí, ahí está sí, arriba del 0.4, es decir, no existe lluvia efectiva ahí. ¿Sí? sí me da. ¿Y aquí cuánto sería en 0.9? En 0,9 es 0,38. Bueno, está ahí, tengo con 2 decimales, ya la hago con 3. A ver. 0,375, Inge. Perfecto. En la tercera hora, ¿cuánto sería? 0,975. Perfecto. Así vamos haciendo de todas las horas. Aquí en la hora 8 también es 0, ¿no? Porque el 0.525 está arriba que el 0.52, es decir, no hay lluvia efectiva, ¿verdad? Si usted suma todos estos valores, ¿cuánto le da? Todos los valores me da 5,95. Ya, 5.95, es decir, 5.95 es la altura de la lluvia efectiva o de escorrentía. Nosotros aquí ya nos dio como dato 5.8 centímetros. Quiere decir que no es igual, o sea, quiere decir que el 0.525, esa línea del 0.525 no está correcta, ¿sí? Porque nos da diferente. Entonces, ¿cómo procedemos ahora con la misma fórmula, Edison? Con la misma fórmula, sabemos que no es 0.525, entonces, ¿cómo procedemos? Usando la fórmula, Inge, o Claro, la fórmula. grama. Esta fórmula, usando la fórmula, no, esta. ¿Cómo hacemos ahora? Podemos poner en el índice, ya poner el valor que debemos sacar, que sería el 5,8. No, pues, el fino es 5.8. Ese es 0,586, a ver, con la fórmula. No, no, el fin no sabemos, el fin no sabemos. Inge, ¿Quién mencionó? Porque, a ver, Jocelyn. sí, Inge, no se podría hacer, o sea, a partir de la fórmula. No le escuché mucho, Jocelyn. A ver, por favor, repítale de nuevo. Ahí me escucha, Inge. Ya, perfecto. O sea, se podría hacer a partir de la fórmula de lo que es la resta de los 10 centímetros menos los 5.8 de la precipitación, pero también tocaría restarles el 0.4 y el 0.5 porque se tiene que la duración de la lluvia eficaz solo sería dentro de las 6 horas, porque al principio este valor... Perfecto. A ver, perfecto, Jocelyn. Para este segundo cálculo, como ya inicialmente hicimos utilizando todo el dietograma, ¿verdad? Ajá. Y nos salió que no es que nos salió error, o sea, no nos salió error, sino que no nos salió igual a la escorrentía. Entonces, lo que dice Jocelyn es, no, vemos que en el dietograma, el primer valor y el segundo valor quedan inferior, entonces no los vamos a considerar, eso es lo que dice Jocelyn, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ahora, primero, la precipitación total, les vamos a quitar esas de la primera hora y la segunda hora y la última hora. Eso es lo que me dice usted, ¿verdad? Ajá, tocaría restarle el 10 menos el 5.8 menos el 0.4 y el menos 0.5. Con ese valor yo ya podría trabajar para sacarle el phi dividido para Ya, las 6 horas. ahí, por ejemplo, si yo resto el 10 milímetros de la lluvia total, lo que me dice Jocelyn es, de los 10 milímetros de la lluvia total, restamos el 0.4 y el 0.5, porque esto no produce escorrentía, no está abajo.
y también restamos la escorrentía que es 5.8, ¿verdad? Y Ajá. dividido para el tiempo, ¿cuál sería ahora el tiempo TE? Ya no sería 8 horas, sino ¿cuántos serían? Serían 6 horas, porque sería la Perfecto, duración son de la las lluvia 6 eficaz. horas. Exactamente, son las 6 horas donde se produce que la intensidad es mayor que el phi. Perfecto, Jocelyn. ¿Y cuánto le sale eso, Jocelyn? El phi me estaría saliendo 0.55. Perfecto, está muy bien. Ahora sí, vamos a comprobar. Igual ahora hacemos con 0.55, ¿verdad? Entonces colocamos aquí el phi 0.55. En la primera hora, obviamente 0, ¿no? En la segunda hora, ¿cuánto sería? Sería 0.35. Perfecto, 0.35. En la tercera hora sería 1.5 menos el 0.55, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Sería 0.95. Perfecto. Bueno, y si seguimos haciendo así para todos, ¿verdad? Solo en la hora 8 va a quedar 0. Entonces, ahora sí, si sumo toda esa cantidad de lluvia que está superior al phi, me va a salir 5.8. Entonces, ahora sí hemos comprobado. Perfecto, está muy bien. Jocelyn le ayudó bastante a Edison. De todas maneras, los dos tienen participación en clase, ¿no? Es Jocelyn Garcés, ¿no? Jocelyn Garcés. ¿Sí está claro, Edison? Sí, Inge, pero, o sea, y haciéndole con todos los datos, ahí ya nos sale con ese 0.55, ¿no? No, pues que no es todos los datos, porque la primera y la hora 8 quedan abajo. Entonces, esto no produce escorrentía. Ya, Inge, ya le entendí. ¿Está claro, Edison? Sí, Inge. Ok, ¿está claro para los demás chicos cómo obtuvimos aquí en este ejercicio aplicando la fórmula? Sí, ingeniero. Ya, ok, perfecto, chicos. Gracias, Jocelyn, no, Edison. Gracias, tienen también participación. Entonces, ahora vamos a ver cómo nosotros determinamos. Recuerden, ¿no? Volvemos al caso en que la capacidad de infiltración varía en el tiempo. ¿Cómo vamos a determinar nosotros la infiltración? ¿No? Existen métodos directos y existen métodos indirectos. Les voy a colgar también en el aula una investigación hablando de los métodos directos que se hace con infiltrómetros, un estudio que hicimos con una estudiante en el 2017 me parece, una estudiante de la Facultad de Geología que yo le dirigí la tesis. No fui el tutor, pero le dirigí en la empresa, ¿no? Luego de eso, inclusive escribimos un artículo que está publicado. Ese artículo les voy a colocar en el aula para que ustedes vean cómo fue realizado este estudio de infiltración. Bueno, fue determinado para cuantificar los valores de CN. ¿Ok? Entonces existen métodos directos para calcular la infiltración. Por ejemplo, con estos infiltrómetros, ¿no? Pueden ver aquí, estas son las fotografías que trabajamos con la ingeniera que es ahora, ¿no? Sí, simplemente son anillos concéntricos en donde nosotros clavamos en el suelo y que queden a nivel, ¿sí? Y llenamos de agua tanto en el anillo interno como en el anillo externo. Hay dos anillos para evitar justamente influencia del agua que se vaya así, que no se vaya en sentido vertical, ¿no? Entonces solamente vamos a hacer las mediciones en el anillo interno. Hay dos tipos de análisis que se puede hacer. Lleno totalmente de agua y luego cada cierto tiempo yo voy midiendo la altura del agua que va descendiendo y luego calculo la infiltración. O como vamos a hacer en un ejercicio más luego, en donde se llena totalmente de agua los anillos. Se espera un tiempo, cuantifico el tiempo y lleno el agua, contabilizando con una probeta, ¿no? Mido el volumen de agua hasta que nuevamente quede al nivel superior. Espero otro tiempo, el agua va descendiendo y otra vez le lleno con agua, cuantificando en volumen y voy analizando
qué volumen se va infiltrando, ¿ok? Hay esas dos metodologías, ¿verdad? Estos realmente son ensayos muy interesantes y muy prácticos y muy reales para determinar la infiltración en el suelo. Existen otros métodos indirectos y que constan en el modelo SWIM, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que es el método de Horton, el del CN y el del Grimm-Amt. Esto seguramente también ustedes ya lo estudiaron en hidrología aplicada. De todas maneras, vamos a revisar algo aquí, ¿no? Por ejemplo, este método de Grimm-Amt. Este es uno de los métodos más exactos que existen, ¿no? Porque es en función de una teoría física, en función de la ley de Darcy, ¿no? ¿Y qué me dice? Simplemente parte de una humedad inicial hasta que el suelo se sature completamente y se va analizando cómo el frente húmedo va avanzando en esta longitud L. Es en función de la ley de Darcy. Realmente es un poquito complejo este método debido a la gran cantidad de información que necesita de campo. Por ejemplo, porosidad, humedad inicial, permeabilidad, tensión superficial, conductividad hidráulica, etcétera, ¿no? Necesita todos esos datos para aplicar este método. Si ustedes de una investigación pueden hacer estos estudios en campo y determinar en laboratorio, perfecto, este es uno de los más exactos que existe. Si es que no podemos utilizar podemos usar estos otros dos métodos, que es el modelo de Horton, por ejemplo. El modelo de Horton realmente es muy, muy aplicado, ¿no? Y fue basado en función de varios estudios, igual con infiltrómetros que se hizo, ¿no? Y en función de eso se determinó esta curva de Horton. Donde se tiene esta curva, tiene esta ecuación, F sub T minúscula, que es la capacidad de infiltración en milímetros por hora. Y F mayúscula es la capacidad de infiltración acumulada, es decir, es la integral, el área bajo la curva, que se mide en milímetros, ¿ok? Y tiene esta curva. Entonces, ¿qué dice el método? Dice, es una expresión semiempírica. Esta ecuación es válida cuando la intensidad es mayor que la capacidad de infiltración. La infiltración inicia con un valor elevado, que es el I sub 0. Luego decae la curva hasta llegar a un valor constante que es F sub C, la infiltración final. Decae considerando este K, ¿no? Este K es un coeficiente de decaimiento, ¿ok? Esta curva va descendiendo conforme pasa el tiempo y el suelo se va saturando. Eso es lo que explica aquí, ¿ok? Entonces, F sub T es la tasa de infiltración en milímetros por hora. F sub C es la tasa de infiltración final. F sub 0 es la tasa de infiltración inicial. La K es la constante de decaimiento que indica cuán rápido la capacidad de infiltración disminuye y está en unidades de H a la menos 1. Tiempo es T es el tiempo y la F sub T mayúscula es la infiltración acumulada. La E, ¿qué es la E, señor Alquinga? ¿Qué me dice usted, Brian? Aquí, ¿qué es la E? La E puede ser el número de Euler. Perfecto, es el número de Euler o el número neperiano. ¿Cuánto es ese valor, Brian? Es... no recuerdo. ¿Recuerda o no? No Eso recuerdo. lo usamos muchísimo en análisis matemático, se utiliza muchísimo. Sí. ¿Qué opina Carolina Montserrat? ¿Cuánto es el valor de E? 2.718 más o menos. Perfecto, Carolina, ok. Ok, bueno, los dos tienen participación, ¿no? Brian Alquinga. Brian tiene participación. ¿Y a quién le pregunté, Carolina, qué? Carolina Lema. Ya, perfecto. Sí, inclusive en las calculadoras, ¿no? Inclusive en las calculadoras ya sale el número ahí. Carolina Lema, perfecto. Entonces, 2.71, eso es el E, ¿no? Sí, gracias, chicos. Miren, si graficamos la capacidad de infiltración, nos da esta curva y la infiltración acumulada obtenemos esta curva. Ok, no se olviden, la capacidad de infiltración es en milímetros por hora y la infiltración acumulada es en milímetros.
En función de que se ha obtenido estos números de Horton, que es la infiltración inicial, acumulada y el coeficiente K. Se ha hecho estudios con infiltrómetros y se ha hecho en función de estos grupos hidrológicos del suelo, que es el grupo A, B, C y D. El grupo A es un suelo que tiene un potencial de escurrimiento muy elevado, es decir, un escurrimiento muy mínimo, es decir, una infiltración muy elevada. Esos son los suelos arenosos. Cuando se tiene un escurrimiento bajo, podemos tener, por ejemplo, suelos margo-arenosos, etcétera, que tenemos del grupo B. En el suelo C, el potencial de escurrimiento es medio. Tenemos suelos franco-limosos, franco-arcillosos. Y el grupo D es cuando son suelos con un escurrimiento alto, es decir, muy poca infiltración, ¿no? Ahí tenemos suelos arcillosos o suelos rocosos. Estos son los grupos hidrológicos y aquí se obtuvo varios valores referenciales, ¿no? En cuanto a estudios que se ha hecho en otros países, que nosotros, si no tenemos datos, podemos apoyarnos en estos valores. ¿Ok? Entonces, chicos, vamos a hacer este ejercicio. Por favor, copien el ejercicio para explicarles, ¿ok? Entonces, aquí en esta cuenca podemos ver que está compuesta de un área permeable y un área impermeable, ¿verdad? El área impermeable está a su vez subdividida en dos cuencas, en dos partes el área. Una área dice, directamente conectada y otra área que no está conectada. Por ejemplo, como ustedes vieron, recuerdan ustedes los que estuvieron en la conferencia del día viernes, ¿cuáles son áreas que no están conectadas? Por ejemplo, en los edificios están puestos los techos verdes, ¿sí? Están capturando el agua lluvia. O hay estacionamientos, por ejemplo, que ponen pavimentos porosos, lo que seguramente nos va a hablar luego su compañera Génesis. Entonces, ¿qué pasa con el agua que se genera en estas áreas impermeables dentro de propiedades? No va al sistema de alcantarillado, sino, por ejemplo, estos techos verdes, ¿qué nos dijo la ingeniera el día viernes? Nos dijo que es capturado y llevado a unos tanques, ¿verdad? Y estos tanques son tratados y luego es utilizado en otros, por ejemplo, en servicios higiénicos, etcétera, es utilizado ahí. Lo mismo los pavimentos de estacionamientos, el agua es infiltrado y se puede ir a riego de jardines, etcétera, o en piletas. Entonces, a esto se conoce como área impermeable que no está conectada. Y el área impermeable que está conectada directamente hay casas igual que, por ejemplo, se cae la precipitación en los techos y va directamente al sistema de alcantarillado, ¿no es cierto? Entonces, esta es la que está impermeable directamente conectada. Esta área es la que está directamente conectada es el 25% y la que no está conectada es el 20%. El área permeable es del 55%. Entonces, lo que me pide este ejercicio quiere saber qué cantidad de agua escurre hacia el drenaje de las dos áreas, ¿ok? Y dice que se ha producido una lluvia de 60 milímetros en una hora y es un suelo tipo C donde nos da una capacidad de infiltración inicial de F sub 0, 50. Muy bien, el diseñador a lo mejor tuvo mayor información y además de tener el F sub 0, 50 milímetros, ha colocado referencialmente, un poco basados en las tablas anteriores, pero no son los mismos valores, pero en función del tipo de suelos, él ha colocado que el K es igual a 2, 1 sobre hora, y el F sub C es igual a 6 milímetros por hora. Entonces, listo. Vamos calculando la escorrentía que se produce primero en el área impermeable que está directamente conectada. Esta, y que tiene un 25% del área total. Entonces, yo multiplico 25% por la lluvia, que es los 60 milímetros. Y tengo que va a escurrir 15 milímetros, va a escurrir directamente hacia el drenaje. Ahora, del área impermeable dice que no está conectado directamente, ¿no? Es decir, el área que va hacia la parte permeable es el 20%. Por 60 me da 12 milímetros, pero eso va a ir al área permeable. Entonces, ahora calculo el escurrimiento que se produce en el área permeable. El área permeable primero va a recibir este escurrimiento que se produce en esta área impermeable que no está conectada, que es los 12 milímetros,
¿sí? Aquí que está aquí. Y el área permeable es 55%. Multiplico por los 60 milímetros y me da 45 milímetros. Pero estos 45 milímetros no van a escurrir hacia el drenaje porque aquí sí se va a producir la infiltración. Entonces, en función de las dos fórmulas, de la capacidad de infiltración en milímetros por hora, yo calculo, ¿no? Porque yo ya tengo F sub 0, F sub C y K. Calculo y me sale 12 milímetros por hora. Ahora, la infiltración acumulada en esa hora, igual calculo con la ecuación que tenían aquí, ¿no? Con esta ecuación, porque tenemos F sub C, tenemos el T, tenemos F sub 0 y tenemos el K. Entonces, calculamos y me sale que la capacidad de infiltración total acumulada es de 25 milímetros. Es decir, la escorrentía que se produce en esta zona permeable es 45, pero se va a infiltrar 25. Entonces, el resto, 45 menos 25, 20 milímetros. Ahora, la cantidad de agua total que va a irse al drenaje es estos 20 milímetros que corresponden al área permeable, más los 15 que ya calculamos que corresponde al área que está directamente conectada. Y en total me da 35 milímetros. ¿Sí está entendido, chicos, este ejercicio, la solución de este ejercicio? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Ok. Este ejercicio copien también, chicos. Ustedes no está resuelto aquí, pero tienen que, parte les voy a indicar, tienen que resolverlo en clase, ¿no? Por favor, copien. Este es un ejercicio muy interesante que es en función de unos análisis con los infiltrómetros, ¿no? Entonces, ¿aquí qué se ha hecho? Simplemente lo que se tiene es un infiltrómetro que tiene un diámetro de 20 centímetros y ustedes pueden ver aquí, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 10 minutos se colocó 105 milímetros de agua, se colocó porque descendió el nivel, ¿no es cierto? Entonces yo coloco 105 milímetros para que el nivel nuevamente suba y quede hasta el ras del infiltrómetro. Luego pasa de 10 a 29, de 10 a 20 minutos y el agua otra vez desciende y agregamos 69 mililitros y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces hemos estado agregando cantidad de agua para mantener el nivel constante. Entonces me dice que calcule la capacidad de infiltración, la infiltración acumulada y que determine los parámetros de Horton. Y también me está diciendo que calcule la lluvia efectiva para una lluvia total de 45 milímetros que se produjo durante una duración de 30 minutos. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, chicos, ustedes hagan este cuadro, ¿no? En Excel. Sí, coloquen en la columna, primera columna, los tiempos, ¿no? De 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, etc. Y en la segunda columna coloquen el agua que se añadió en mililitros. ¿Ok? ¿Cómo yo obtendría entonces, chicos, aquí la capacidad de infiltración? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo obtendría yo el primer valor de la capacidad de infiltración? Primero deberíamos saber la altura de agua, tal vez, y eso se hace dividiendo el volumen de agua añadida para el área del anillo. A ver, Joel, encienda su cámara. Ya me ven. ¿Y a qué dice usted que deberíamos saber? Primero deberíamos saber la altura. En este caso tenemos, creo que el diámetro del anillo, en la otra diapositiva, entonces... Ya, el dividiendo diámetro volumen es para el 20 área. centímetros, ¿no es cierto? El diámetro del anillo es 20 centímetros. La altura ya sabemos que aquí la altura es 105 mililitros. Ese no es altura, sería un volumen. Habría No, que dividir por eso, ya, eso es mililitros, perfecto, es volumen. Entonces, ¿qué tendría que hacer para sacar la altura? dividir el volumen para el área. En este caso, mililitros. Chuta, sería 0.105 dividido por el área. Es diámetro de 0.20, ingeniero. El diámetro sí es de 20 centímetros, ¿no es cierto?
Entonces deben calcular la altura, ¿no? La altura, porque añadimos 105 mililitros, ese volumen. Entonces añadimos, y para yo saber la altura tengo que dividir para el área, ¿no? El área del anillo. Recuerden, pero esto está en mililitros, ¿no? Hay que transformar de mililitros a metros cúbicos y dividir para el área que está en metros cuadrados. Ajá. Ya. Y dividido para... Sí, que sí sale. Ya, entonces lo que hizo Joel, muchachos, ya hagan todos, ¿no? Lo que hizo Joel es, tiene aquí este volumen, que está en mililitros, tiene que transformar a metros cúbicos. Una vez que transformen a metros cúbicos, le dividen para el área y eso le sale en metros. Luego transforman a milímetros. ¿Y para qué más le dividen, Joel? Para el rango de tiempo, que sería 10 minutos. Perfecto, le divide para 10 minutos, ¿ok? Y así vamos haciendo para todos, ¿no? Vamos haciendo para todos. Perfecto. Si nosotros graficamos la capacidad de infiltración con el tiempo, tenemos esta curva, ¿no? Esta es la curva que tenemos aquí. Perfecto. Ahora la infiltración acumulada, Joel, ¿cómo obtengo? Primero aquí, este es 334. Recuerden que es infiltración acumulada. Es en milímetros. ¿Eso qué haría? Multiplicaría por el tiempo, que es los 10 minutos, ¿verdad? Sí. Y de ahí... Y de ahí, ¿cómo vamos haciendo? Y después vamos sumando el de atrás, sería 3,34 más 2.19, debería quedar 5.54. Y esa suma más del siguiente, Perfecto. Sumamos y tenemos la infiltración acumulada, ¿ok? Perfecto. Gracias, Joel, por su participación. No tiene también participación, ¿ya? Gracias. Ahora, chicos, recuerden que les está diciendo lo siguiente. Les está diciendo que calculen los parámetros de Horton. ¿Y cuáles son los parámetros de Horton? Nosotros aquí, recuerden la ecuación, tenemos F sub C, F sub 0 y el K. ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtenemos esos parámetros? Miren, la curva les va a dar hasta aquí, ¿no? Porque el primer valor es 3.34, perdón, 0.33, ¿no? Es hasta aquí, de 0 a 10, hasta aquí. Para sacar el F sub 0, miren, ¿no? El F sub 0 es la infiltración inicial cuando el tiempo es 0. Entonces, simplemente aquí hacemos una extrapolación y llegamos hasta aquí, ¿no? Entonces, más o menos va a salir como 0.45, ¿ok? O 0.46, el F sub 0. Y el F sub C es el último valor, ¿no? Cuando está constante, que es 0.86, 85.9, que está acá. Ok, entonces tenemos la ecuación, pero nos hace falta calcular el K, muchachos, porque yo tengo el F sub 0, tengo el F sub C, ¿y cómo calculo el K? ¿Qué opinan, chicos? ¿Cómo calculo el K? ¿Alguien tiene alguna idea? Señor Tufiño, ¿qué opina? Podríamos sacar un promedio de 3 valores para poder sacar el K, un K promedio. ¿De cuáles 3 valores? De la curva podemos obtener 3 valores, por ejemplo, en 20, en 40 y en 70. Y como esos valores calculamos el F sub T, tenemos el F sub 0. A ver, pero no.
Seguro que si les preguntamos a los compañeros no le entienden nada de lo que le está diciendo. Usted dice saco tres promedios, pero ¿de cuáles? Díganos cómo. Explíqueles mejor, ¿no? Porque ellos no tienen ningún conocimiento. Entonces, explíqueles su idea. A ver, de la fórmula que nosotros tenemos del K, entonces despejamos nuestro K. Y para sacar los valores ya tenemos F sub T, que es la capacidad de infiltración. Es F sub 0, que es la infiltración inicial, y FC, que es la infiltración final. Pero el F sub T, ¿de dónde sacamos? Este F sub T sacamos de la tabla inicial. Por ejemplo, ¿cuál? A ver. A ver, déjenme ver. Por ejemplo, el 0.22 en el tiempo de 20 minutos. De 10 a 20. Ese puede ser un valor. El otro valor puede ser en 40, que puede ser 0.12. El otro valor puede ser de 70 a 80, 0.09. Ya. Entonces, lo que dice el señor Tufiño es lo siguiente. Como tenemos aquí la ecuación, ¿verdad? Tenemos aquí la ecuación esta. De la curva encontramos, por ejemplo, para un tiempo 1, encontramos el F sub T, ¿no es cierto? Que es tal valor. El F sub C ya tenemos, el F sub 0 ya tenemos, y simplemente aquí vamos a despejarla acá y ya tenemos el valor de la K. Sacamos otro valor para un tiempo T2. Para un tiempo T2 sacamos el F sub C. Sí, no se olvide de colocar aquí también el tiempo, ¿no? Sacamos el F sub T y reemplazamos. Y aquí sacamos para 3 valores y calculamos el K. Ok, si está entendido, como dijo el señor Tufiño, muchachos. Entonces, ¿tienen participación en clase, no, señor Tufiño? Muchas gracias, Inge. Ya, a ver. La siguiente pregunta que hace este ejercicio es, dice, calcular, déjenme ver cómo está aquí. Usando los resultados, calcular la lluvia efectiva para 45 milímetros de lluvia durante 30 minutos. Perfecto. ¿Cuál es la precipitación efectiva? Eso es lo que me pide. La precipitación efectiva es la lluvia total menos la, ¿qué cosa? Menos la infiltración, ¿verdad? Esto, aquí tenemos infiltración, dice para 30 minutos, perfecto. ¿Cuánto es la lluvia efectiva? 45 milímetros, perdón, la lluvia total es 45 milímetros. Dice en 30 minutos. Entonces veo la infiltración acumulada en 30 minutos y es 7.3. Entonces resto 45 menos 7.13 y ya me da el valor de la lluvia efectiva. A esa sería la respuesta. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, de este ejercicio? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ¿está comprendido? Ok, chicos, a ver. Hasta ahí quedamos con el paralelo 1. Entonces, para su presentación, Génesis, ¿qué tiempo se tarda? Unos 15, de 10 a 15 minutos, Inge. Ok, perfecto. Entonces, sí tenemos tiempo. A ver, antes de su presentación, Génesis, Tania, ¿cuáles son las preguntas generales del proyecto que tiene que resolver hasta ahora? Inge, con referencia a al trabajo que tenemos que entregar, estábamos revisando el documento con mis compañeros. ¿Ya? Y las 2 últimas hojas del documento que está en el aula virtual no se las divisa, están en blanco. Y también nos faltaban unos datos de la pendiente, porque me parece que están hasta el punto T18. Pero ya hasta ayer en la noche ya le subí, me parece, Tania. Sí, que ya está corregido ya. Sí. Ah, ya, porque Sí, no. ayer en la noche ya le subí. Ya, Inge, eso, y también teníamos dudas a nivel del curso, a qué nomás se refiere lo que es todos los planos de ENCAD.
Ya, lo que tienen que hacer ustedes antes del diseño, claramente, entonces, chicos, ustedes tienen unas imágenes referenciales, ¿no? Esa es la vida real, chicos. Cuando ustedes, por ejemplo, vayan a otra ciudad, una ciudad pequeña, un municipio pequeño aquí, yo creo que va a ser casi imposible que ustedes tengan la red en un sistema de información geográfica. A lo mejor tengan en AutoCAD, a lo mejor, si no, va a ser bien, van a tener en unos planos viejos por ahí que les va a tocar digitalizar, les va a tocar dibujar. Habrán cosas que no están claras, tendrán que ir al campo. Habrán cosas que no están claras, tendrán que consultar a la gente más experta, pero ya todo depende de ustedes, ¿no? Entonces yo aquí lo que les he facilitado son esos, como yo soy como una empresa que soy los que les contrata a ustedes, son consultores. Perfecto, entonces ustedes tienen que graficar esos planos antes del diseño, tienen que tener bien claro cómo van los pozos, las tuberías, los tramos de tuberías, etcétera, cómo está configurada la red. Entonces, el primer punto que tienen que hacer ustedes es dibujar todo lo que está ahí. Si bien es cierto, en las imágenes puede ser que no esté muy claro por el tamaño, los nombres de los pozos pueden estarse sobremontando o saliendo en lugares erróneos, pero ya tienen las tablas, no tienen las tablas de qué tramo a qué tramo va. Entonces, primer punto, tienen que dibujar en planta, ¿no? En planta, cómo está configurado. Una vez que ustedes tengan calculadas las cotas, porque no están las cotas del terreno ni cotas de la solera, pero tienen pendientes de los tramos de las tuberías, entonces ustedes asuman ahorita, ¿no? Entonces tienen pendientes, entonces ustedes pueden calcular con longitudes, pueden calcular las cotas del terreno. Luego ustedes tendrán que ver, de acuerdo a las normas, qué profundidad irían, ¿no? Van viendo las pendientes y qué profundidad irían. Ahí tienen unas cotas que coloqué también en la de referencia de algunos puntos, unas curvas de nivel y unas cotas que en función de eso ustedes pueden basarse, ¿no? Las cotas como están en el terreno. Entonces, la primera idea es que ustedes grafiquen los planos, tengan toda su red bien dibujada en AutoCAD, luego los perfiles, y luego hagan los cálculos solamente del caudal de aguas residuales. No calculen diámetros, no calculen todavía, porque luego ustedes, antes de calcular los diámetros, tendrán que, después de esto, ya vamos a aprender aquí, a calcular los caudales pluviales. Entonces, luego de que ustedes tienen la red ya bien dibujada, calculan los caudales sanitarios con la información que ya les di. Luego vamos a calcular los caudales pluviales en función y luego vamos a sumar esos dos caudales sanitarios de aguas residuales y pluviales. Y luego ahí sí vamos a calcular los diámetros, ¿no? Ahí sí vamos a calcular al final los diámetros ya en función del volumen total de agua. No les sirve nada calcular diámetros con caudales de aguas residuales porque en la red también va a entrar caudales de agua lluvias. ¿Sí está claro, Tania? Sí. Ya, entonces procedan así, chicos, ¿no? Procedan a revisar cualquier información que no está clara. Ustedes tienen que justificar por cómo lo asumieron, la justificaron, etcétera. Esa es la información que yo les puedo dar, ¿no? Que yo tengo, que la empresa consultora tiene. Esa es la información que tiene y ya no tengo más. Entonces ustedes miren lo que necesitan y calculen, como les dije, ¿no? Solamente tienen que calcular por cada tramo las aguas residuales, no diámetros. Eso lo vamos a hacer después, porque todavía les hace falta calcular los caudales pluviales. ¿Ok? Hice una consulta. En el caso de que llegaran a surgir más dudas o algún inconveniente por parte de los compañeros, ¿hay la posibilidad de solicitarle unas tutorías? Para no interrumpir las horas de clase y no desfasarnos con el otro paralelo. Sí, no habría problema, ¿no? O cualquier duda puntual a través de Tania o del paralelo 1 de Jefferson, me pueden escribir dudas generales si es que es algo simple, ¿no es cierto? Así como lo ha hecho Tania o como lo hace Jefferson, porque si me comienzan a hacer cada uno se va a complicar, ¿no? Entonces cada grupo debe tener un líder. Entonces cada grupo se reúne, si es que tiene alguna duda crítica, le puede, para facilitar, le puede enviar un mensaje a Tania o a Yajaira, ¿no? Entonces para que me consulten, si es que es una duda puntual muy sencilla. Si es que ya son temas más grandes, podemos hacer una tutoría, ¿no? Pero a pesar de que a este nivel yo creo que no van a tener dudas muy grandes. Tal vez pueden suceder más dudas ya cuando estemos con el pluvial, ¿no? Ahí sí,
pero ahorita no le veo tan grave, ¿no? Porque ya la red, conformar la red no va a ser tan grave, ¿no? Sino simplemente háganse la idea de que es así, ¿no? En las empresas consultoras, la empresa que les contrata les entrega la información y ustedes le pregunten al jefe del departamento cerca del detalle. Si él no conoce la red, él les va a decir, no conozco, es la única información que yo tengo, les va a decir él. Entonces, de todas maneras, bueno, cualquier duda puntual así, a través de Tania o de Jefferson, ¿no? O con Yajaira, por favor, chicos, pero no cada uno, ¿no? Porque ahí se me complica a mí responderles, sino todos centralizamos con Tania y con Jefferson. ¿Ok, Tania? Sí, ingeniero. La entrega sigue siendo para el día lunes, ¿verdad? Sí, el día lunes tienen que estar terminados en digital, ¿no? En digital los planos y en PDF también, ¿no? Ustedes deben de la mejor forma, porque eso les va a servir, porque si no tienen los planos, no van a poder diseñar, ¿no? O sea, primerito tienen que tener los planos para que ustedes entiendan cómo está configurada la red. En función cómo está configurada la red, entonces ustedes ya hacen las tablas y comienzan a calcular los caudales. Como les dije yo, solamente hasta los caudales residuales, ¿no? Nada más, no diámetros, nada de las otras fórmulas que hicimos, ¿no? Caudales de tuberías llenas, de esos, no, nada. Solamente el caudal de aguas residuales es muy simple, ¿no? Pero hasta el lunes simplemente yo lo que quiero es cómo está configurada la red, muchachos, ¿ok? En los planos. Ok, Gaby tiene alzada la mano. Sí, Inge, buenos días. Lo que pasa es que, igual una pregunta respecto al trabajo. Lo que pasa es que para sacar las cotas y los perfiles y todo eso, yo encontré, o sea, busqué algunas direcciones en base a la imagen que nos dio el trabajo y encontré en Google. Entonces no sé si podría ya sacar directo de ahí, sino que al momento de ir colocando, como usted mencionó, los pozos están uno sobre otro, entonces ahí prácticamente le iba colocando al ojo según mi perspectiva. Entonces ahí un poco cambiarían las cotas y aparte la longitud no sería tan exacta como nos da usted en las tablas. Entonces no sé si podría sacar eso o es necesario Y a sacarle ver, con si las es que longitudes ustedes pendientes. encontraron en el Google Earth y tienen cotas, entonces perfecto. Ya, entonces utilicen esas cotas del terreno, ¿ok? Y lo que pueden hacer es tratar de ajustarse a las longitudes y a las pendientes que yo les di, pero ustedes ya tienen la cota, ¿no es cierto? La cota del terreno. Lo que va a variar es las profundidades a la cota. Esas cotas que les di no es del terreno, ¿no? Esas pendientes que les di no es del terreno. Entonces, por ende, está bien. Entonces, esas cotas que les di son los tramos de las tuberías, Las cotas del terreno pueden cambiar, no pueden modificarse. Entonces, no es lo mismo la pendiente del terreno no es lo mismo que la pendiente del tramo de la tubería. Entonces, como dice Gaby, si es que eso ya es consultoría de ustedes, ¿no? Ya ustedes simplemente justifican, yo me descargué del Google Earth, porque claro, si fuera un proyecto real, lo que ustedes tendrían que hacer es ir al campo y hacer un levantamiento topográfico. Eso es lo normal, ¿no? Ustedes van al campo, ustedes tienen el área, tienen las calles, tienen la urbanización, la lotización, entonces va a tocar hacer un levantamiento topográfico y sacar cotas en cada esquina. Entonces aquí, perfecto, está muy bien lo que dijo Gaby, ¿no? Entonces, muy bien, ubicaron el Google Earth y todo eso debe estar en su reporte, ¿no? Cómo obtuvieron del Google Earth, la dirección, Sí. cómo están las cotas, todo justificado. En una consultoría se hace así, justificado, de tal manera que el fiscalizador reciba el documento y va a verificar todo, y en función de eso, es como que ustedes lleguen el primer mes del trabajo y para cobrar su planilla, ustedes entregan el informe. Eso es lo que van a hacer ustedes el día lunes, ¿no? Entregar el informe para que reciban el primer pago. En este caso es la primera nota. Entonces, si es que Gaby dice, perfecto, sacamos del Google Earth y tenemos las cotas ahí del terreno, luego ustedes tendrán que poner la profundidad y las pendientes, la longitud, entonces ya es a su criterio, ¿no? Pero está bien, es válido lo que dice Gaby, ¿no? Es válido. Entonces, mejor, mucho más fácil, ¿no? Si ustedes obtienen del Google Earth las cotas, ¿ok? Sí, que muchas gracias. Está bien, chicos. Entonces, Gaby ya les dio una muy buena idea a los demás grupos. Es válido, todos pueden hacer lo mismo, otros pueden hacer algo distinto, pero es muy válido lo que han hecho, ¿no? ¿Alguna pregunta más, chicos? Ok.
Inge, A ver, una Tania. consulta. Me comentan una cuestión. Me dicen que la dotación poblacional, las unidades son litros habitante hectárea según el documento. No sabemos si eso está bien. ¿Es litros de habitante día, no? Sí, porque en el documento consta como habitante Claro, a hectárea. lo mejor está mal tipeado nada más, está mal tipeado, ¿no? Pero la dotación es litros de habitante día y la densidad poblacional sí es de habitantes por hectárea, ¿no? Ujú. Sí, Ya, puede ser que esté mal tipeado nomás. A veces pasa así, ¿no? Les entregan inclusive los TDRs, todo, que está mal tipeado, ¿no? Entonces, sí es función de ustedes como consultores preguntarle al fiscalizador, por ejemplo, miren, aquí está, entonces él les va a contestar y listo, ¿no? Claro que ya en una consultoría real lo que ustedes tienen que poner es en el libro de obra, ¿no? En el libro de obra, porque si no, no hay constancia. Chicos, siempre les aconsejo ya en su vida profesional, todo por escrito, muchachos. Si ustedes hacen una consulta al fiscalizador, les dicen, no, hágale en eso, dice que no, verbalmente nada. Pasa un tiempo y después le dicen, yo no te he dicho nada, no sé, yo no he justificado nada. Todo por escrito, muchachos, todo con oficios, va y viene al supervisor, al administrador, etcétera, del contrato, no, todo por escrito, con fechas bien claro. No hagan nada verbal, muchachos. Después, si ustedes hacen verbal, el fiscalizador, el administrador va a decir, yo nunca te he dicho, demuéstrame, demuéstrame, no te he dicho yo. Y ahí sí vienen los problemas legales, ¿no? Entonces, chicos, por recomendación, cuando hagan esos proyectos, ya en la vida real, todo por escrito, firmado. ¿Ok? Ok, listos, chicos. Entonces, bueno, Génesis ya está usted como moderadora, entonces, listo, puede compartir su presentación y transmitirnos lo que nos quería comentar, por favor. Ay, qué muy amable. Permítanme compartirles la pantalla. Ya se está compartiendo y si pueden observar.